No podrás creer lo que estás a punto de escuchar. Un millonario poderoso, acostumbrado a que todo el mundo se incline ante él, se detuvo una noche cualquiera en una simple gasolinera, y lo que vio allí lo dejó en silencio, incapaz de reaccionar durante largos segundos. Una mujer, con el uniforme manchado de grasa y un vientre abultado por el embarazo, levantó la mirada cansada justo en el instante en que los faros del coche de lujo iluminaron su rostro. Y lo que ocurrió después fue tan inesperado que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Antes de continuar, te pido algo. Suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí encontrarás historias llenas de drama, emociones intensas y giros sorprendentes que te atraparán hasta el último segundo. Créeme, esta es una de esas historias que no podrás olvidar jamás. Era medianoche en la carretera de Toledo. El viento helado soplaba contra los cristales del Maserati azul marino que Alejandro Villalobos conducía con gesto severo. Tenía apenas 42 años, pero ya era conocido en toda España como el empresario implacable que jamás perdonaba un error. Los periódicos lo llamaban el tiburón de las inversiones, y nadie en su entorno se atrevía a mirarlo más de lo necesario. Su vida era lujo, poder y frialdad. Esa noche, sin embargo, el destino lo empujó a detenerse en una gasolinera perdida, apenas iluminada por un par de focos amarillentos. Al estacionar, notó la figura femenina que se acercaba con paso lento. Llevaba un uniforme de franela azul claro, el cabello recogido en un moño desordenado, y en su vientre se dibujaba claramente la silueta de un embarazo avanzado. «Buenas noches», murmuró ella, con una voz cansada, casi apagada. Alejandro arqueó una ceja. No estaba acostumbrado a que una mujer embarazada trabajara en un lugar como aquel. Ni siquiera entendía por qué una franelera debía atenderlo a esas horas, con el frío cortando la piel. «Llene el tanque», ordenó sin mirarla de frente. Ella asintió y tomó la manguera. Sus manos temblaban. No se sabía si por el frío o por el peso que cargaba en su interior. Se llamaba Camila Ortega, y aunque su uniforme estaba limpio, en sus ojos se leía la historia de alguien que había llorado más veces de las que había sonreído. Mientras el combustible corría, Alejandro la observó de reojo. Había algo extraño en aquella mujer. No era solo la pobreza evidente en sus zapatillas gastadas, ni la palidez de su rostro. Era la dignidad silenciosa con la que sostenía la mirada, como si se negara a doblegarse ante el lujo de aquel automóvil que no podría comprar ni en 1000 vidas. De pronto, un ruido seco interrumpió el silencio. Camila dejó escapar un pequeño gemido y apoyó una mano en su vientre. Alejandro, irritado, frunció el ceño. «¿Qué ocurre?», preguntó con frialdad. «Nada. El bebé se mueve demasiado», contestó ella, tratando de sonreír, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. En ese momento, Alejandro bajó del coche, algo que nunca hacía en las gasolineras. Dio un par de pasos hacia ella, con la intención de reprocharle la lentitud, pero entonces la vio de cerca. El sudor en su frente, la respiración agitada, la piel húmeda de alguien que estaba al borde del desmayo. «¿Está usted sola aquí?», preguntó. Camila asintió con un hilo de voz. El resto de los empleados se había marchado temprano. Ella, embarazada de 7 meses, se había ofrecido a cubrir el turno nocturno porque necesitaba el dinero. Alejandro, por primera vez en años, no supo qué decir. Aquel hombre, que había firmado contratos de millones sin pestañear, se encontraba desconcertado frente a una simple franelera, y sin embargo, lo que ocurrió a continuación lo marcaría de una manera que no había experimentado jamás. Un coche destartalado apareció rugiendo desde la carretera y se detuvo bruscamente junto a ellos. De él bajó un hombre joven, con la ropa desgarrada y olor a alcohol. Sus ojos brillaban con un odio evidente cuando se clavaron en Camila. «Así que aquí estás, desgraciada», gritó el desconocido, tambaleándose hacia ella.
Camila retrocedió, apretando la manguera de gasolina como si fuera un arma. «Por favor, vete, Julián. No hagas una escena», suplicó ella. Alejandro entrecerró los ojos confundido. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la trataba así? «Escena, eres mía», rugió Julián, extendiendo la mano para sujetar su brazo con brusquedad. En ese instante, el corazón de Alejandro dio un vuelco. No entendía por qué, pero la visión de ese hombre borracho lastimando a la mujer embarazada le encendió una furia que hacía años no sentía. Sin pensarlo, dio un paso adelante y atrapó la muñeca de Julián con una fuerza que lo hizo soltarla de inmediato. «Ella no está sola», murmuró Alejandro con una voz grave y peligrosa. «Y si vuelves a ponerle un dedo encima, lo lamentarás». El silencio se hizo pesado. Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Julián, tambaleante, retrocedió un paso, pero la rabia aún chispeaba en sus ojos. Alejandro Villalobos, el millonario que nunca había defendido a nadie, acababa de ponerse frente a una franelera embarazada como si su vida dependiera de ello. Y en ese instante, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, sus destinos habían quedado entrelazados para siempre. La tensión en la gasolinera era tan densa que parecía que el aire se había vuelto irrespirable. Julián, tambaleante, se sacudió la muñeca como si aún sintiera el hierro de la mano de Alejandro clavado en sus huesos. El brillo de odio en sus ojos no se apagó, al contrario, se intensificó. «¿Y tú quién demonios eres para meterte?», escupió, acercándose con paso errático. Alejandro lo observó de arriba a abajo con esa mirada helada que tantas veces había hecho temblar a empresarios y banqueros. Pero ahora, su frialdad estaba mezclada con algo nuevo, una chispa de ira visceral. «Soy alguien que no tolera ver a un cobarde levantarle la mano a una mujer, y menos a una mujer embarazada», respondió con voz grave y contenida. Camila tragó saliva, incapaz de intervenir. Su respiración estaba agitada, y mientras apretaba una mano contra su vientre, temía que el estrés terminara afectando al bebé. Julián soltó una carcajada rota. «¿Una mujer embarazada? ¿Eso es lo que crees? ¿Crees que este hijo es mío?», vociferó, señalando el vientre de Camila con un dedo acusador. «Ni siquiera sabe quién es el padre de esa criatura». Las palabras se clavaron como cuchillos. Camila cerró los ojos tratando de contener el llanto, pero Alejandro no apartó la vista de aquel hombre miserable. Su instinto le decía que cada sílaba era veneno. «Basta», exclamó ella con un hilo de voz. «No tienes derecho a humillarme más». Pero Julián no se detuvo. «Derecho, soy el único que ha estado a tu lado. Yo te recogí cuando no eras nadie, cuando mendigabas trabajo en la calle». Su rostro se deformó en una mueca cruel. «Y ahora me pagas así, mostrándote sumisa ante este ricachón en un coche que vale más que toda tu vida». El silencio posterior fue aún más doloroso. Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo una rabia ardiente le recorría las venas. Había visto traiciones, chantajes y mentiras en el mundo de los negocios, pero jamás había presenciado una crueldad tan desnuda, dirigida contra alguien tan vulnerable. Camila no pudo más. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Vete, Julián, por favor, vete. No quiero más gritos, no quiero más humillaciones. No te necesito». La declaración lo dejó tambaleante, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Por un instante pareció desmoronarse, pero la rabia volvió a dominarlo. Dio un paso hacia ella, dispuesto a arrastrarla si era necesario, y entonces Alejandro actuó. Con un movimiento seco, se interpuso entre ambos, su cuerpo erguido como un muro. La luz amarillenta de los focos iluminó su silueta elegante, y en sus ojos oscuros brillaba una determinación que heló la sangre de Julián. «Tócalo si te atreves», dijo en un susurro gélido, señalando el vientre de Camila, «y te aseguro que no vivirás para arrepentirte». Ese tono, esa voz cargada de una amenaza real, logró lo que nada más podía haber hecho. Julián retrocedió un par de pasos.
El miedo, aunque disfrazado de desprecio, le hizo bajar la mirada. «Esto no termina aquí», gruñó antes de escupir al suelo y volver tambaleante hacia su coche. El motor rugió y el vehículo desapareció en la oscuridad de la carretera, dejando un eco de tensión tras de sí. El silencio se apoderó del lugar. El único sonido era el de la respiración agitada de Camila y el leve zumbido de la bomba de gasolina que aún marcaba números en el surtidor. Ella se apoyó en el coche, intentando recuperar fuerzas. Alejandro la observó, y por primera vez en mucho tiempo sintió un peso extraño en el pecho. Compasión. «¿Está bien?», preguntó, con una voz mucho más suave que antes. Camila asintió débilmente, aunque su rostro pálido la delataba. «Sí, solo estoy cansada y un poco asustada». Alejandro suspiró. No sabía por qué le importaba tanto aquella mujer. Lo lógico hubiera sido subir a su Maserati y marcharse, olvidando todo lo ocurrido. Sin embargo, algo dentro de él se lo impedía. «¿Tiene familia? ¿Alguien que pueda cuidarla?», indagó. Camila bajó la mirada. «No, estoy sola. Mis padres murieron hace años y lo único que me queda es este trabajo. Necesito cada euro para poder traer a este niño al mundo con algo de dignidad». La sinceridad de sus palabras atravesó las barreras de Alejandro. Estaba acostumbrado a escuchar excusas, discursos manipuladores, súplicas disfrazadas de interés. Pero Camila no pedía nada. No había rastro de cálculo en sus ojos, solo cansancio y verdad. Por un instante, Alejandro recordó algo que había enterrado hacía décadas. La imagen de su madre, trabajando hasta altas horas de la noche en una lavandería para que él pudiera estudiar en los mejores colegios. Esa memoria olvidada resurgió con la fuerza de un golpe. «Debería irse a casa a descansar», dijo al fin, apartando la mirada. «Este no es lugar para usted, ni para su hijo». Camila esbozó una sonrisa amarga. «¿Y qué otra opción tengo? Si no trabajo, no como. Si no trabajo, mi hijo no tendrá ni pañales. No puedo darme ese lujo». Alejandro abrió la boca para replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Nunca había pensado en la vida de esa manera. Sobrevivir día a día, contar las monedas para comprar pan. Para él, el dinero siempre había sido una herramienta, un poder, nunca una ausencia mortal. La admiración mezclada con compasión creció en su interior, aunque intentó ocultarlo tras su máscara de frialdad. «Al menos, permítame llevarla a casa. No debería caminar sola a estas horas, menos en su estado». Camila lo miró sorprendida, como si aquella oferta fuera un insulto disfrazado de amabilidad. Sin embargo, algo en la expresión de Alejandro la convenció de que hablaba en serio. «No quiero ser una carga», murmuró. «No lo es», contestó él, con una firmeza inesperada. Finalmente ella asintió. Apagó la bomba de gasolina, devolvió la manguera a su lugar y con pasos inseguros caminó hacia el Maserati. El contraste era doloroso. Una mujer embarazada, humilde y manchada de grasa, junto a uno de los automóviles más lujosos de Europa. Cuando abrió la puerta, dudó un instante. «Nunca he subido a un coche como este», dijo con una sonrisa triste. Alejandro la observó en silencio. Su mundo y el de ella eran tan diferentes que parecían universos paralelos. Y sin embargo, allí estaban, cruzando caminos bajo la fría luz de una gasolinera. Mientras arrancaba el motor, Alejandro no podía imaginar que aquella decisión, la simple acción de llevar a casa a una franelera embarazada, sería el primer paso hacia una verdad escondida, un secreto capaz de derrumbar su imperio y poner en jaque todo lo que creía controlar. La carretera se extendía como una línea oscura bajo el cielo sin estrellas. El rugido del Maserati rompía el silencio de la madrugada, pero dentro del vehículo reinaba una calma tensa. Camila observaba todo con los ojos muy abiertos, como si cada detalle del coche fuera un mundo nuevo. El cuero impecable de los asientos, el panel luminoso, el aroma a lujo que jamás había conocido. Sin embargo, su semblante no reflejaba admiración, sino incomodidad.
Sus manos descansaban sobre su vientre, acariciándolo instintivamente, mientras sus pensamientos la llevaban una y otra vez a la escena que acababa de vivir con Julián. Alejandro, al volante, mantenía la mirada fija en la carretera. Parecía concentrado, pero en realidad su mente estaba sumida en un torbellino. No comprendía por qué se había involucrado tanto. Él, que solía ignorar cualquier cosa que no estuviera relacionada con sus negocios, ahora conducía kilómetros en dirección a un barrio desconocido, llevando a una mujer que no significaba nada para él. ¿O sí? «Puede dejarme en la esquina», murmuró Camila, rompiendo el silencio con voz baja. «No insista», replicó Alejandro sin apartar la vista del camino. «La llevaré hasta su puerta». Ella suspiró, resignada. Aquel hombre tenía un tono que no admitía discusión. Minutos después, las luces de la ciudad desaparecieron y fueron sustituidas por calles estrechas y mal iluminadas. Las casas humildes se apretaban unas contra otras, con fachadas desconchadas y ventanas protegidas por rejas oxidadas. Alejandro frunció el ceño. Era evidente que aquel lugar contrastaba brutalmente con su mundo de mansiones, hoteles y oficinas de cristal. «Aquí es», dijo Camila, señalando una casita en la esquina. La pintura estaba descascarada, la puerta cojeaba en sus bisagras y el pequeño jardín delantero era poco más que un trozo de tierra reseca. Alejandro estacionó y apagó el motor. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Camila bajó la mirada, avergonzada de que aquel millonario contemplara la miseria en la que vivía. «Gracias por traerme», susurró, abriendo la puerta con esfuerzo. Pero al poner un pie fuera, sus piernas flaquearon. Alejandro reaccionó al instante, sujetándola por el brazo antes de que cayera. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran un escalofrío extraño. «Está agotada», afirmó él. «No debería estar trabajando en su estado». «No tengo alternativa», respondió ella con una sonrisa amarga. «Este es mi único sustento». Alejandro la acompañó hasta la puerta. Al entrar, la penumbra reveló un interior modesto. Muebles viejos, una mesa coja, un sofá desgastado. Todo estaba limpio, pero la pobreza se respiraba en cada rincón. «¿Vive sola aquí?», preguntó él. Camila asintió. «Sí, desde que mis padres murieron. He sobrevivido como he podido». El silencio se extendió entre ellos. Alejandro, por primera vez en años, no sabía cómo reaccionar. En su mundo, la gente siempre lo recibía con reverencias, adulaciones o miedo. Pero allí, en aquella casita humilde, se sentía fuera de lugar, como un intruso en un universo que nunca había conocido. Camila se sentó con esfuerzo en el sofá y apoyó las manos sobre su vientre. Sus ojos brillaban de cansancio, pero también de una extraña paz. «Perdóneme si le incomodé esta noche», dijo ella rompiendo el silencio. «Sé que no tenía por qué ayudarme. Usted podría haber seguido su camino y olvidarse de todo». Alejandro la observó fijamente. «No me gusta ver injusticias», dijo con sinceridad inesperada. Camila sonrió con melancolía. «Si todos pensaran así, el mundo sería distinto». Las palabras calaron hondo en Alejandro. Sentía que aquella mujer, sin pretenderlo, estaba arrancándole capas de frialdad que llevaba décadas construyendo. De repente, un golpe seco en la puerta los sobresaltó. Camila se incorporó con dificultad, alarmada. Alejandro reaccionó instintivamente, poniéndose de pie como un centinela. «¿Quién es?», preguntó ella con voz temblorosa. El silencio fue la única respuesta, hasta que otro golpe retumbó aún más fuerte. Alejandro entrecerró los ojos y se acercó a la puerta, abriéndola de golpe. Allí estaba Julián, con la camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre y el olor a alcohol aún más penetrante que antes. «¿Creíste que podías echarme así, maldita?», gritó tambaleándose hacia adentro. «Esta casa también es mía». Alejandro lo detuvo con una mano en el pecho. «Lárgate ahora mismo», ordenó con voz gélida. Julián lo miró con desprecio.
¿Y tú qué eres? ¿Su salvador? ¿Crees que porque tienes dinero puedes arrebatarme lo único que me pertenece? Camila no te pertenece, replicó Alejandro con firmeza. Ella merece respeto, algo que tú jamás supiste darle. Los ojos de Julián brillaron con rabia. De pronto sacó de su chaqueta una navaja oxidada. Camila gritó, llevándose las manos al vientre. «¡Alejandro, no!», exclamó temiendo lo peor. El millonario, sin embargo, no retrocedió. Sus reflejos, entrenados en años de enfrentarse a tiburones de los negocios, se agudizaron en ese instante. Con un movimiento rápido, atrapó la muñeca de Julián, torciéndola con fuerza hasta que la navaja cayó al suelo. La escena fue tan violenta que Julián terminó en el suelo jadeando de dolor. «La próxima vez no seré tan indulgente», sentenció Alejandro, con los ojos encendidos de furia. Julián, derrotado y humillado, se arrastró hacia la puerta. «Esto no quedará así», masculló antes de desaparecer en la oscuridad. El silencio regresó, pero esta vez cargado de tensión. Camila estaba pálida, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella. «Tranquila, ya pasó», dijo, con una suavidad que sorprendió incluso a él mismo. Ella lo miró con los ojos llenos de gratitud y miedo. «No entiendo por qué hace todo esto por mí», murmuró. Alejandro sostuvo su mirada en silencio. En su interior, una tormenta rugía. ¿Por qué lo hacía? ¿Por compasión? ¿Por justicia? ¿O porque aquella mujer estaba despertando en él un sentimiento que no quería reconocer? Sin darse cuenta, la distancia entre ellos se volvió mínima. Camila respiró hondo, como si temiera perder el control. Y en ese instante, el llanto de un bebé en la casa vecina rompió la tensión, devolviéndolos a la realidad. Ella bajó la mirada, sonrojada, mientras Alejandro se ponía de pie de nuevo. «Necesita descansar», dijo con tono firme, como para recuperar su coraza. Camila asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir aún, pero que pronto se volvería imposible de ocultar. La madrugada dejó paso a un amanecer pálido, y con la luz también llegó la resaca de lo ocurrido. Camila amaneció con los ojos hinchados, la respiración algo entrecortada y un cansancio que parecía hundirla en el sofá. Alejandro no había pegado un ojo. Se había quedado sentado en una silla desvencijada, con la espalda rígida y el móvil en silencio, atento al menor ruido fuera de la casa por si Julián volvía. Cuando el primer rayo de sol se coló por la cortina rota, Camila intentó incorporarse. Alejandro se adelantó para ayudarla, pero ella, por pudor, sostuvo el brazo del sofá y se puso de pie sola, aunque una punzada en la espalda la obligó a cerrar los ojos. «No debería», empezó él. «Estoy bien», respondió ella suave. «Solo necesito agua». En la cocina diminuta, Alejandro abrió el grifo. El agua salió marrón durante un segundo y luego clara. Sirvió el vaso con una torpeza que le habría arrancado una sonrisa a cualquiera que lo conociera. El millonario, acostumbrado a tener sirvientes para todo, abriendo la vieja llave, guardando silencio para no romper el frágil equilibrio de esa casa. «He llamado a un médico», dijo, extendiéndole el vaso. «Viene de parte mía. No te costará nada». Camila lo miró larga y fijo, como si quisiera leer detrás de sus palabras. «No puedo aceptarlo, Alejandro. Ya ha hecho demasiado». «No es caridad», replicó él con una seriedad que desarmaba. «Es lo correcto». Ella bebió despacio. El bebé dio un giro en su vientre y ese movimiento tan simple le devolvió un hilo de paz. Aún así, sus dedos temblaban. Todo lo que había sucedido, la gasolinera, la humillación de Julián, la navaja, parecía un sueño roto. El timbre, un sonido metálico y breve, lo sacó de sus pensamientos. En la puerta, un hombre delgado, de barba entrecana y maletín de cuero, se presentó como doctor Rivas, ginecólogo del hospital de la zona. La consulta, allí mismo,
Fue de una delicadeza que conmovió a Camila. El médico escuchó, tomó notas, midió la presión, revisó los latidos con un Doppler portátil. La casa se llenó de un sonido nuevo. El galope pequeño, firme, de un corazón al que le faltaban 2 meses para nacer. Está un poco deshidratada y con tensión emocional acumulada, dictaminó el doctor. Nada de turnos nocturnos estas semanas y necesito verla en el hospital mañana para una ecografía completa. Puedo gestionar un ingreso temporal si su situación en casa no es estable. Camila se mordió el labio. Iba a decir que no podía dejar el trabajo, pero Alejandro se adelantó. Yo me encargo de todo. Ella descansará. El médico asintió, intercambió una mirada de aprobación con el millonario, dejó un par de recetas y se marchó. La puerta se cerró y dejó tras de sí una calma nueva. Camila entonces no pudo sostener más la barrera. Lloró. No un llanto de miedo, sino de una gratitud dolorosa, confundida con la vergüenza de sentirse cuidada por alguien que no le debía nada. No sé por qué lo hace, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No nos conocemos. Y sin embargo, no te equivoques, replicó Alejandro con una franqueza que parecía una confesión. Me conoces más de lo que imagino. Camila frunció el ceño. ¿Cómo? Alejandro inspiró hondo. Ese día él iba a cruzar una de esas líneas que separan a los hombres de los héroes o de los tontos. Anoche, cuando dijiste que no tenías a nadie, recordé a mi madre. Trabajaba en una lavandería de barrio. Nunca pidió favores. Nunca se rindió. La vida no le dio nada. Ella se lo arrancó. Y ver cómo ese hombre te gritaba. Apretó la mandíbula. No pude mirar a otro lado. El silencio que siguió fue una tregua. Se quedaron así, mirándose sin nombrar lo evidente, que algo entre ellos estaban haciendo. No romanticemos, diría cualquiera. No ahora. Pero hay vínculos que crecen como una grieta en la pared, invisibles al principio, inevitables después. A media mañana, Alejandro recibió la primera llamada. «Villalobos, ¿dónde demonios estás?», rugió Héctor Luján, su socio principal, un hombre de prisa perpetua. «Tu coche apareció en una gasolinera de mala muerte y el CCTV se filtró. Ya circulan capturas. Tú bajando del Maserati y una mujer embarazada con uniforme. Los periodistas olieron sangre. ¿Qué historia quieres que cuente?». Alejandro se quedó inmóvil. El mundo real, con sus titulares y accionistas, lo había alcanzado. «Que cuentes la verdad», respondió sin vacilar. «Ayudé a una trabajadora que estaba sola y en peligro». Héctor soltó una carcajada amarga. «La verdad no vende, Alejandro. Mañana dirán que es tu amante, que el niño es tuyo, que te peleaste con su novio a navaja. ¿Sabes qué vende? El escándalo». La llamada se cortó con un «te escribo», que sonó a sentencia. Alejandro guardó el móvil. Camila, que había escuchado frases sueltas, sintió un frío subirle por la nuca. «No quiero meterte en problemas», susurró. «Puedo desaparecer». «Nadie va a desaparecer», contestó él tajante. «No hiciste nada malo, y yo tampoco. Pero el mundo no funciona con ecuaciones morales. Funciona con percepciones». En menos de 2 horas, un par de periodistas se plantaron frente a la casa con cámaras y preguntas punzantes. Una vecina curiosa, 2 niños descalzos. El barrio entero empezó a vibrar con el rumor. El millonario aquí, con la franelera de la gasolinera. Alejandro salió a la puerta. Su presencia impuso orden. «No habrá declaraciones hoy», dijo con ese tono que hace retroceder a tiburones y a micrófonos. «Respeten a una mujer embarazada». Los reporteros olieron que ese silencio era oro puro. Uno de ellos susurró «Esto es grande» a su compañero y retrocedieron unos pasos sin irse. Camila, desde dentro, apretó los párpados. El bebé se movió inquieto. «Tengo que llamar al trabajo», dijo, y marcó el número de la estación de servicio. «Lo siento, Camila», respondió una voz tibia, la del encargado. «El dueño no quiere líos. Dice que no vuelvas hasta que todo se calme. No puedo hacer nada». Se le cayó el alma a los pies. Colgó despacio.
Alejandro, que había oído el tono abatido de la llamada, entendió sin que ella se lo explicara, y tomó una decisión. «Vas a venir conmigo», anunció. «No es un capricho, es protección. Aquí no estás segura y allí afuera te han dejado sin trabajo. Te hospedarás en una de mis casas, tendrás discreción, médicos y tranquilidad». «No puedo aceptar», alcanzó a decir por reflejo. «Puedes», replicó, «y debes, por ti y por tu hijo. No te pido que confíes en mí para siempre, solo te pido que confíes hoy». Tembló, no por miedo a él, sino al mundo que su propuesta abría, puertas doradas que siempre había observado desde la acera. Al final, asintió, un sí pequeño, tembloroso, pero sí. El traslado fue discreto, un sub sin logos, cristales ahumados, chofer de confianza. Alejandro dio instrucciones precisas a su equipo de seguridad. Tomaron calles secundarias, evitaron el enjambre de cámaras, y en menos de 40 minutos Camila cruzaba, incrédula, el umbral de una casa que parecía de película. Muros blancos, jardín cuidado, el silencio de un refugio. «No es mi residencia principal», aclaró Alejandro, adivinando su incomodidad. «Nadie sabe que la uso. Aquí estarás a salvo». Una mujer de mediana edad apareció con una sonrisa prudente. «Soy Marina», se presentó. «Estoy para lo que necesites». Marina condujo a Camila a una habitación amplia, con una cama impecable y un ventanal que daba a un patio interior lleno de bugambillas. En la mesilla, alguien había dejado un frasco de crema, una caja con ropa holgada, zapatillas nuevas. A Camila le ardieron los ojos. Tantas veces había soñado con algo tan simple como dormir sin miedo. Alejandro se quedó en el pasillo, dando espacio. Llamó a Héctor. «Comunica lo siguiente. El señor Villalobos ayudó a una trabajadora embarazada que estaba sufriendo una agresión. No hay relación personal. No habrá más declaraciones por respeto a su intimidad. Y filtra que demandaremos a cualquier medio que insinúe lo contrario». «Es declararle la guerra a la prensa», gruñó Héctor. «Es poner un límite», corrigió Alejandro. Colgó, y un mensaje nuevo entró en su móvil. Número oculto. Una foto borrosa. La silueta de Camila en la gasolinera, la manguera en la mano y al fondo el Maserati. Un texto de 5 palabras. «Paga o hablo con todos». Debajo, otro, Julián. Alejandro sintió una ira fría, no la del impulso, sino la del cálculo. Llamó a su jefe de seguridad. «Localízalo, quiero saber con quién habla, cuánto bebe, dónde duerme, pero no lo toquen, solo información». Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer, Camila y Alejandro coincidieron en la cocina. Ella había descansado algún rato, el rostro más sereno. Marina preparaba una sopa de verduras. El aroma llenó la casa de una paz modesta. «Gracias por todo», dijo Camila, apoyando una mano sobre la mesa. «No sé cómo devolvértelo». «No tienes que devolver nada», contestó él. «Solo cuida de tu hijo». Ella dudó y por fin se atrevió. «Alejandro, hay algo que necesitas saber antes de que esto vaya más lejos», dijo con voz baja. «Julián no es el padre de mi bebé». El silencio fue absoluto. «No tiene por qué contármelo», respondió él respetuoso. «Sí, porque ese no es parte del peligro», prosiguió. «Hace un año trabajé como camarera en un evento en el Hotel Villalobos, Madrid. Yo llevaba bandejas, nadie sabía mi nombre. Pero esa noche vi cosas. Escuché a gente que llevaba tu apellido cerrar acuerdos con hombres que no deberían estar en esa sala. Y después tomó aire, valiente. Una de las chicas del catering fue acorralada por un invitado. Yo la saqué de allí. Nos despidieron a las 2. A partir de ese día empezaron a seguirme. Recibí llamadas, olvida lo que viste. Yo no sabía ni qué había visto, solo sabía que era sucio». Alejandro quedó helado. El apellido, el hotel, las sombras. «¿Quién te llamó?», preguntó, la voz por debajo de un hilo. Nunca dijo su nombre. Pero una vez, por descuido, lo escuché decir: «Dígaselo a Ramiro». Ramiro. En el universo Villalobos, Ramiro Villalobos no era cualquiera.
primo segundo, director de Relaciones Institucionales, el hombre que firmaba lo que no podía llevar firma. Alejandro sintió el peso exacto de la pieza cayendo en un tablero que descubría tarde no había diseñado él. ¿Y tu bebé?, preguntó despacio. ¿Tiene relación con eso? Camila negó, tajante. No, mi bebé es mío, respondió con dignidad, y me niego a que su vida empiece manchada por los secretos de otros. Pero creo que por eso Julián me agrede, por eso me quieren callada, porque yo no firmé nada, y porque esa noche en el hotel alguien me vio mirar. El mundo perfecto de Alejandro crujió. No era solo una historia de compasión, era una bomba de tiempo. Si Ramiro estaba metido, su apellido estaba comprometido, y si la prensa olía la sangre, destruirían a Camila sin pestañear. Entonces haré lo que debía hacer hace mucho, dijo Alejandro de pie, mirando por la ventana el último hilo de luz. Cortar de raíz lo que ensucia mi nombre y protegerte, cueste lo que cueste. Marina dejó la sopa servida. Camila, con las manos alrededor del cuenco caliente, sintió por primera vez que quizá no estaba sola en el mundo, que tal vez ese niño nacería donde la palabra hogar significara algo. El teléfono de Alejandro vibró de nuevo. Esta vez, un video. Julián, borracho, frente a un bar, hablando con un periodista local, diciendo entre risas, «El millonario y su franelera, ¿quieren saber la verdad?» Todo empezó en el Hotel Villalobos. Alejandro miró a Camila. «Mañana iremos al hospital para tu ecografía», dijo. «Y después iremos al hotel. Quiero que me enseñes exactamente dónde ocurrió todo». En los ojos de Camila apareció una mezcla de miedo y alivio. «Si entras ahí conmigo», susurró, «ya no habrá vuelta atrás». «Lo sé», respondió él. «Para algunas puertas, la única salida es atravesarlas». La noche cayó sobre la casa de retiro como una manta densa. Afuera, el mundo afilaba titulares. Adentro, una promesa silenciosa se asentaba entre dos personas que, horas antes, no compartían nada. Y mientras Camila se acostaba con la mano sobre el vientre, escuchó el leve murmullo de voces en el pasillo. Alejandro dando órdenes discretas, nombres que ella no conocía, un plan que empezaba a tomar forma. El bebé dio otra patadita, como si marcara un compás. Camila cerró los ojos y se permitió un pensamiento peligroso. ¿Y si el destino me estuviera ofreciendo al fin un aliado? Alejandro, solo en el despacho, abrió una carpeta que llevaba años evitando. El árbol de la familia Villalobos, con sus ramas gruesas y sus raíces sombrías, estaba a punto de ser podado. Y si para eso debía enfrentarse a Ramiro, a los periódicos, a los rumores y a Julián, lo haría. Lo haría porque la verdad, por primera vez, no era un valor de mercado. Tenía el rostro cansado de una mujer con uniforme de franela y el latido terca de un corazón diminuto que aún no conocía el mundo, pero ya lo estaba cambiando. Y así, en esa quietud que precede a las tormentas, quedó sellado el siguiente paso: hospital, hotel, y una verdad que, al salir a la luz, no pediría permiso. Solo exigiría consecuencias. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, cargado de nubes pesadas que parecían presagio de lo que estaba por venir. Alejandro condujo el sub negro hacia el hospital privado, mientras Camila miraba por la ventana con las manos apoyadas sobre su vientre. No hablaban mucho, pero el silencio estaba lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a pronunciar. En el hospital, el eco de los pasillos brillantes, los médicos de bata blanca y el olor a desinfectante la hicieron sentirse fuera de lugar. Pero Alejandro caminaba a su lado con paso firme, como si nada pudiera tocarla mientras él estuviera allí. El doctor Rivas los recibió personalmente. La ecografía reveló lo que Camila más necesitaba. El bebé estaba sano. Los latidos se escucharon fuertes, rítmicos, llenando la sala de un sonido que arrancó lágrimas de sus ojos. Alejandro, sentado a un lado,
No apartó la vista de la pantalla. Era la primera vez en mucho tiempo que contemplaba algo tan puro, tan lejos de los negocios y las máscaras sociales. «Está perfecto», confirmó el doctor, «pero necesita reposo absoluto. Nada de tensiones, nada de estrés y, sobre todo, seguridad». Las palabras resonaron en los dos. Seguridad. Esa palabra parecía imposible de conseguir. De regreso al coche, Camila apoyó la frente en el cristal. «No sé si hago bien en involucrarte», susurró. «Esto es mi vida, mis errores, mis enemigos. No tendrías por qué cargar con nada de esto». «No lo vuelvas a decir», replicó Alejandro con tono firme. «Lo que descubriste en mi hotel me involucra, me pertenece, aunque yo no lo hubiera sabido. Y si Ramiro o cualquiera usó mi apellido para ensuciarlo, lo enfrentaré». Ella lo miró con un destello de confianza que nunca antes había mostrado. En sus ojos, Alejandro vio no solo gratitud, sino un respeto silencioso. Horas más tarde, llegaron al Hotel Villalobos, Madrid. La fachada majestuosa, los ventanales dorados y el lujo ostentoso contrastaban brutalmente con los recuerdos que Camila guardaba de aquel lugar. Su respiración se agitó en cuanto entraron por el vestíbulo. «Fue aquí», murmuró, mirando hacia el salón principal. Esa noche estaba lleno de trajes caros, copas de cristal, risas. Yo servía bandejas. Ramiro estaba en la mesa del fondo con políticos y empresarios. Y allí, en el pasillo lateral, señaló con un dedo tembloroso. Una de las chicas fue llevada a la fuerza. Alejandro la acompañó hasta el pasillo. El eco de sus pasos resonaba en el mármol. Camila se detuvo frente a una puerta cerrada y sus manos temblaron. «Fue aquí. Yo abrí la puerta y la saqué. Me despidieron al día siguiente. Nunca más supe de ella». Alejandro se quedó inmóvil. Todo lo que había sospechado empezaba a confirmarse. Sacó el teléfono y llamó a su jefe de seguridad. «Necesito los registros de este salón. Hace un año. Cámaras, listas de invitados, todo. Y que nadie en el hotel sepa que lo pedí». Mientras hablaba, una voz los interrumpió. «No hacía falta que vinieras tú en persona, primo. Era Ramiro Villalobos. Vestía un traje impecable, sonrisa arrogante y un vaso de whisky en la mano, aunque apenas eran las 11 de la mañana. Su mirada se detuvo en Camila y sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa. «Así que la franelera volvió», dijo con desdén, «y de la mano del mismísimo Alejandro». «¡Qué espectáculo!». Alejandro dio un paso al frente. «Necesito respuestas, Ramiro. Y las necesito ahora». Ramiro se rió con calma, como quien escucha a un niño caprichoso. «¿Respuestas? No juegues al santo. Tú siempre has sabido que los Villalobos no se ensucian las manos. Otros lo hacen por nosotros. Y si alguna camarera escuchó lo que no debía, se la silencia. Así se mantiene el poder». Camila sintió un escalofrío. Alejandro, en cambio, mantuvo la calma, aunque su mandíbula se tensó. «Esa mujer está viva, y si alguien la tocó, lo pagarás tú». Ramiro se acercó mirándolo a los ojos. «Ten cuidado, Alejandro. Tú tienes acciones, empresas, prestigio. Yo tengo la sombra, y la sombra es más poderosa de lo que imaginas. Si decides defender a esta mujer, serás tú quien lo pierda todo». El silencio entre los dos primos fue un duelo invisible. Al final, Ramiro dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí el olor a whisky y amenaza. Camila se apoyó en la pared, con el corazón desbocado. «¿Lo viste, Alejandro? ¿Lo escuchaste? No era imaginación mía». «Lo vi», respondió él con firmeza, «y voy a destruirlo». Esa tarde, en la casa refugio, Alejandro reunió a su círculo más leal. Marina, su jefe de seguridad y un abogado de confianza. Sobre la mesa extendió documentos, registros y copias de llamadas que ya había mandado investigar. Ramiro no solo manchó el apellido, está vendiendo favores, lavando dinero y usando los hoteles como escenarios de negocios sucios. Tenemos que exponerlo. El abogado, sin embargo, lo advirtió. Si lo haces, la prensa no te separará de él. Dirán que fue bajo tu mando, que lo sabías. Y si Camila declara, la destrozarán. La acusarán de amante resentida.
¿De buscar dinero? Alejandro miró a Camila, que estaba sentada con las manos sobre el vientre. Ella lo sabía. Cualquier paso significaba ponerse en la línea de fuego. ¿Estás segura de querer continuar?, preguntó él. Camila respiró hondo. No quiero venganza, Alejandro. Solo quiero que mi hijo nazca en un mundo donde la verdad aún valga algo. Si eso me cuesta la dignidad, que así sea. Las palabras le atravesaron el alma. Por primera vez en años, Alejandro sintió que alguien le devolvía el sentido a todo lo que había perdido en el camino. Esa misma noche, Julián volvió a aparecer. No en persona, sino en un video que circulaba en redes sociales. Lo mostraba ebrio, gritando en la calle que el hijo que Camila esperaba era del propio Alejandro Villalobos. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. Camila, al verlas, rompió a llorar. «No es verdad, no lo es», gritaba desesperada. «Ahora todos pensarán que soy una cualquiera». Alejandro se acercó y la abrazó con una fuerza que pretendía protegerla del mundo entero. «Déjalos hablar, la verdad se demostrará. Yo te creo, y eso es lo único que importa». Pero sabía que no era tan sencillo. El rumor ya había salido, y pronto los periódicos golpearían con más fuerza. Esa madrugada, mientras Camila dormía agotada, Alejandro caminó por la casa como un león enjaulado. Miraba su móvil, los mensajes de socios preocupados, las llamadas perdidas de directores de empresa y un correo sin remitente que acababa de entrar. «Si no quieres que el video de aquella noche en el hotel salga a la luz, entrega a la franelera. De lo contrario, caerás con ella». Alejandro apretó el teléfono hasta casi romperlo. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario entendió que no era él quien estaba en control, y que proteger a Camila significaba enfrentarse no solo a Ramiro, sino a un entramado mucho más oscuro. Al volver a la habitación, vio a Camila dormir. Sus labios formaban una curva leve, como si soñara con un instante de paz. Su mano descansaba sobre el vientre. Alejandro se sentó a su lado y pensó: «Si tengo que perderlo todo para que tú y tu hijo estén a salvo, lo perderé». No lo sabía aún, pero esa promesa lo arrastraría a un punto sin retorno, porque en menos de 24 horas, alguien tocaría a la puerta del refugio con noticias que pondrían en riesgo no solo la vida de Camila, sino también la de aquel niño que aún no había nacido. Amaneció con un silencio raro, de esos que anuncian tormenta, aunque el cielo esté limpio. En la casa refugio, Marina preparaba café cuando escuchó el timbre. No era un repiqueteo insistente, sino un toque breve, calculado. Alejandro bajó las escaleras con el ceño fruncido. Hizo una seña al jefe de seguridad y abrió solo lo suficiente para ver el rostro de una mujer joven, con los ojos enrojecidos y una carpeta apretada contra el pecho. «¿Camila Ortega está aquí?», susurró, mirando hacia atrás como quien teme ser seguida. «Me llamo Noelia Vargas. Fui la camarera a la que ella ayudó aquella noche en el hotel. Vengo porque ya no puedo seguir callando». El mundo se detuvo un segundo. Camila, que alcanzaba el pasillo con una mano en la barandilla y la otra en el vientre, se quedó inmóvil. La reconoció por los rasgos, por la forma nerviosa de morderse el labio, por la sombra que arrastran las mujeres que han sido empujadas contra la pared. Noelia entró, las manos temblorosas, y dejó la carpeta sobre la mesa. «Grabé cosas», dijo, apenas en un hilo. «Conversaciones, nombres, pagos en sobres». Llevaba el móvil en el bolsillo del delantal. No sabía a quién acudir. Me amenazaron. Me escondí en casa de una tía en Cuenca, pero ayer vi el video de ese hombre borracho diciendo que tu bebé era de Alejandro. Entendí que querían destrozarte, y yo te debo la vida». Alejandro intercambió una mirada con su abogado. El jefe de seguridad colocó el móvil de Noelia sobre un dispositivo y en segundos los archivos estaban en la pantalla del despacho. Audios en los que se oían voces que pedían cerrar cifras, abrir puertas, olvidar protocolos. Un nombre se repetía como un cuchillo: Ramiro.
En otro clip, una voz inconfundible, la de Ramiro, decía: «Si la chica habla, la hundo a ella y a su familia. Nadie se mete con los Villalobos». Alejandro respiró hondo, una vez, luego otra, y decidió que había llegado el momento de hacer lo que nadie en su familia había hecho jamás: prender la luz en el sótano. «Hoy lo terminamos», dijo con una calma que era acero. «Pero lo haremos a mi modo, sin gritos, con pruebas». Movilizó a su equipo. El abogado redactó una denuncia con cada archivo organizado, con fechas y nombres. El jefe de seguridad confirmó que también había recuperado del hotel las listas de invitados y un vacío sospechoso de cámaras entre las 23:14 y las 23:57 de aquella noche. Marina atendía a Noelia con manos cálidas y a Camila con agua y toallas húmedas. El bebé, quizá por la tensión, daba patadas como si también pidiera resoluciones. Cuando todo estuvo listo, Alejandro llamó a su socio, Héctor. «Convoca a la prensa para las 17:00 en el salón menor del hotel, no en el principal. Ese hoy se reserva para la vergüenza. Y que venga el consejo. Esta vez no voy a esconderme». «¿Estás seguro, Alejandro?». Héctor sonaba asustado. «Si esto sale mal, arrastrará tu nombre al barro. Prefiero perder un apellido que ganar silencio». La frase atravesó la casa como una decisión irrevocable. Camila lo miró, con ese respeto nuevo que había nacido en días y que parecía de años. Noelia apretó la carpeta contra el pecho, como si allí dentro guardara su derecho a volver a vivir. A las 16:40, el SUV se detuvo frente al Hotel Villalobos. En la acera, cámaras, micrófonos, curiosos. Algunos gritaban preguntas, otros insultaban. Camila sintió que el suelo se inclinaba. Alejandro le ofreció el brazo. «Si te quedas, lo cambiamos todo», dijo. «Si te vas, te entiendo». Ella tragó saliva, miró su vientre, miró a Noelia, que devolvió la mirada con un temblor de valentía, y asintió. Entraron. El salón menor estaba lleno, consejeros con trajes de tela gruesa, periodistas afilando lápices, empleados que habían visto demasiado. En primera fila, Ramiro con su sonrisa de cristal. Al verlo, Alejandro ya no sintió rabia, sino una claridad fría. La tranquilidad del cirujano que sabe dónde cortar. Se subió al estrado con el abogado a su derecha y Héctor a su izquierda. Detrás, Camila y Noelia tomaron asiento junto a Marina. El murmullo se apagó cuando Alejandro acercó el micrófono. «Mi nombre es Alejandro Villalobos. Llevo 20 años construyendo hoteles y creyendo que el éxito se mide en cifras. Hoy sé que me equivoqué. El éxito se mide en cuánta verdad soportas sin traicionarte». Un murmullo recorrió la sala. Ramiro sonrió, condescendiente. «Hace un año», continuó Alejandro, «en este hotel se perpetraron delitos bajo la sombra de mi apellido. Hoy traemos pruebas y nombres». El abogado hizo clic y el primer audio sonó por los altavoces. La voz de Ramiro llenó el aire. «Suficiente con el efectivo. El resto se factura vía consultoría. Y que la camarera se calle. Si no, la destruimos». La sala contuvo el aire como un pulmón asustado. En la segunda prueba, un intercambio de mensajes mostraba pagos fraccionados a una sociedad cortina. En la tercera, una cámara de seguridad de un pasillo lateral, recuperada de un servidor desinstalado, mostraba a Noelia siendo arrastrada por un invitado hacia una puerta. Un segundo clip, más corto y tembloroso, la mostraba saliendo de esa misma puerta de la mano de Camila. «Ella», dijo Alejandro señalando a Camila, «la protegió y por ello perdió su trabajo. Él», su dedo señaló a Ramiro, «la amenazó. Y por ello, hoy, pierde el derecho a esconderse». La máscara de Ramiro se quebró. Se levantó de un salto. «¡Esto es un montaje!», gritó. «Quien siempre ha manejado todo eres tú, Alejandro. Yo solo obedecía». El abogado sonrió sin humor. «La obediencia no exime del delito. Y aquí», alzó un documento, «lleva su firma.
Un consejero mayor, de canas respetables, se removió en su asiento. ¿Es esto cierto, Alejandro? Su voz era vieja pero honesta. ¿Sabías? Alejandro sostuvo la mirada sin pestañear. No. Y que no lo supiera no me absuelve de haber mirado poco. Por eso hoy renuncio temporalmente a la presidencia del grupo y pongo a disposición de la justicia toda la documentación. Yo me someto a investigación. Y a él, señaló a Ramiro, lo denuncio. Un rumor de estupor recorrió la sala. Ramiro perdió la compostura. ¿Me vas a sacrificar por una franelera?, escupió. ¿Vas a tirar un imperio por una cualquiera embarazada? No alcanzó a terminar. El silencio que siguió fue tan hondo que en la cuarta fila se oyó el sollozo de una recepcionista. Camila se puso de pie, las manos en el vientre, la voz temblorosa pero clara. Mi nombre es Camila Ortega. No soy una cualquiera. Soy trabajadora, hija de trabajadores. Esa noche ayudé a otra mujer. No di entrevistas, no pedí dinero, no quise venganza. Solo quería paz, y ahora quiero decir algo a todas las mujeres que han sentido que su voz no vale. Sí vale. Si te callan, busca otra puerta. Si te empujan, busca otra mano. Esa noche, la mía fue la de Noelia. Hoy la mía es la de Alejandro, y la de ustedes, si deciden escuchar. Los ojos de media sala se humedecieron. Noelia, a su lado, asentía como quien confirma que al fin está en el lugar correcto. Ramiro, arrinconado, jugó su última carta. Señaló a Camila con un gesto teatral. Y ese niño que espera es de Alejandro, lo sabe todo Madrid. Alejandro no permitió que el veneno avanzara. Ese rumor es falso, dijo, con un aplomo que cortaba. Y difamar a una mujer embarazada para salvarse es la medida exacta de tu miseria. Aquí hay un informe médico que demuestra tiempos y fechas. Y aquí, alzó otro documento, una demanda por calumnias contra quien difundió el video, Julián. El nombre cayó como un plomo. Como si lo hubieran invocado, en ese instante la puerta del fondo se abrió de golpe y Julián irrumpió tambaleante, con la camisa fuera del pantalón, el rostro enrojecido y un móvil alzado como un trofeo. «¡Yo tengo cosas!», gritó. «Me pagaron para que dijera lo del niño. Ramiro me dijo». No terminó. 2 miembros de seguridad lo sujetaron antes de que avanzara y el móvil rebotó en el suelo. El jefe de seguridad de Alejandro lo recogió, miró la pantalla y alzó la vista. «Hay transferencias», anunció, «fechas, conceptos y audios pidiendo hacer más ruido. El destino tiene un sentido del timing cruel y perfecto». En menos de 10 minutos, las primeras alertas saltaron en los móviles de los periodistas. Exclusiva. Villalobos denuncia a Ramiro Villalobos por corrupción y difamación. Camareras del hotel confirman amenazas. Aparecen pruebas de sobornos y silencios. La sala se descompuso en un caos de flashes, micrófonos y preguntas. El abogado se inclinó hacia Alejandro. Ahora, a comisaría. Y después, a casa. Casa. Una palabra simple que, de pronto, significaba el refugio donde Camila respiraba y el bebé marcaba compases. Alejandro miró a Camila. Quiso decirle algo, pero no hizo falta. Ella le tomó la mano, breve, ligero, lo suficiente para anclarlo al suelo. La tarde se volvió una sucesión de firmas, sellos y declaraciones. Ramiro fue retenido para colaborar. Julián para prestar declaración con los bolsillos llenos de contradicciones. Noelia formalizó su testimonio, con voz trémula pero firme. Y cuando, al caer la noche, Alejandro y Camila por fin cruzaron el umbral de la casa, el aire de septiembre entró como una bendición humilde. «Se acabó», susurró Camila, sentándose en el borde de la cama, las palmas en el vientre. El bebé respondió con un movimiento suave, como si pidiera su propia entrada en escena. «Casi», corrigió Alejandro. «Falta lo más importante, tu paz, y que nazca bien». Sonrieron agotados. Marina apareció con una manta y un tazón de caldo. El jefe de seguridad notificó que 2 coches permanecían en la esquina, pero de medios, no de problemas.
El abogado envió un mensaje breve. La opinión está contigo. Mañana, dictamen judicial de medidas cautelares. Camila cerró los ojos. De pronto, una punzada seca le atravesó la espalda. Aspiró hondo. Otra punzada. Abrió los ojos y buscó la mano de Alejandro. Creo que... sonrió, nerviosa, con los ojos brillantes. Creo que el pequeño ha decidido escribir su propio final. No hubo pánico, sino una eficacia serena. Marina tomó el bolso preparado. Alejandro bajó las luces, llamó a Rivas, pidió la ambulancia privada. En el vehículo, Camila apretó la mano de Alejandro con fuerza y rió entre lágrimas. No pensé que me verías así, tan frágil. Te veo fuerte, respondió él, como la primera noche en la gasolinera. El hospital los recibió con luz blanca y pasos veloces. Rivas apareció con su calma de faro, murmuró instrucciones, empujó la camilla por un pasillo que olía a futuro. En un momento de pausa, Camila acercó la frente a la de Alejandro. «Si algo me pasa», empezó. «Nada te va a pasar», la interrumpió. «Y si pasara, te prometo que este niño sabrá quién es su madre, no por lo que sufrió, sino por lo que eligió, decir la verdad». Las horas se midieron en respiraciones y latidos, y entonces, en mitad de la madrugada, el mundo se partió en dos, con un llanto nuevo, limpio, que atravesó paredes y cansancios como un rayo de vidrio. «Es un niño», anunció Rivas, con una sonrisa que parecía un amanecer. Alejandro se quedó sin aire. Camila lloró en silencio. Cuando se lo pusieron sobre el pecho, el bebé abrió los ojos apenas, como si saludara a la vida con una duda dulce. Ella le besó la frente. «Bienvenido, mi amor», susurró. «Bienvenido a un mundo donde tu nombre no va a agacharse ante nadie». Más tarde, en la habitación, Alejandro contempló la escena con una devoción que no conocía. Sobre la mesilla, un ramo humilde reemplazó al lujo. En el móvil, cientos de mensajes que podían esperar. Camila lo miró cansada y luminosa. «Gracias», dijo, «no por el dinero, por quedarte cuando todos se iban». Él negó despacio. «Gracias a ti. Me enseñaste que el valor no está en firmar cheques, sino en sostener miradas». A la mañana siguiente, mientras el sol ensayaba el regreso y las noticias llenaban pantallas con titulares sobre arrestos, investigaciones y una guerra interna en la familia Villalobos, Camila sostuvo a su hijo y pidió una sola cosa. «Quiero volver a la gasolinera, no hoy, pero pronto», sonrió cómplice. «Quiero llenar un depósito y vaciar una memoria que ya no pesa». Alejandro rió por primera vez en días. No de alivio, de certeza, porque había descubierto una verdad más simple que cualquier balance. El poder solo sirve si puede convertirse en abrigo. Esa tarde, en un gesto limpio, Alejandro compareció una vez más ante la prensa a las puertas del hospital. No habló de acciones ni de políticas de compliance. Habló de mujeres que sostienen el mundo con su espalda, de hombres que deben aprender a pedir perdón, de apellidos que deben ganarse cada día, y de un niño que había nacido mientras afuera cambiaba la marea. Cuando regresó a la habitación, Camila lo esperaba con el bebé dormido en brazos. Él los miró como si hubiera encontrado por fin la dirección correcta. «¿Nombre?», preguntó, con una timidez que lo sorprendió. Camila pensó un segundo. «Luz si fuera niña». «Pero es niño», sonrió. «Víctor, porque vencimos». La palabra se quedó flotando en el aire, acomodándose en los marcos de la nueva casa que aún no tenía paredes. Alejandro repitió en voz baja, como una promesa. «Víctor». Esa noche, ya sin cámaras, ya sin amenazas, Camila se durmió con el pequeño sobre el pecho y con una paz que nunca había probado. Alejandro, sentado cerca, cerró los ojos un instante, y por primera vez en su vida se permitió creer que el destino podía ser más que un contrato, podía ser un hogar. Ya hasta el sin gesto si esta historia te estremeció. Si te aferraste a cada giro y a cada respiración de Camila y Alejandro, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Aquí contamos relatos que sacuden, que indignan,
que sanan. Déjanos en los comentarios qué parte te impactó más, si te gustaría ver la segunda parte con el futuro de Víctor y cómo Camila reconstruye su vida, y qué verdad te gustaría que ilumináramos en el próximo episodio. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que nadie más se atreve a contar.